Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde aquí, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo tiempo, en un nuevo día de Shabbat y claramente en un nuevo tiempo de revelación y de reunión con el Padre. Hoy, bueno, antes de empezar claramente, vamos a recordarles que pueden adquirir en forma absolutamente gratuita los dos ejemplares, los dos nuevos libros, de hecho, el nuevo libro y el primer libro claramente que tenemos a disposición para todos ustedes, tanto en Facebook como también claramente en YouTube, a través del canal de Facebook. Ustedes nos piden estos libros que son maravillosos, que les van a abrir el entendimiento de manera maravillosa, puesto que así fue como el Padre a nosotros nos lo reveló y empezamos justamente a trabajarlo y a escribirlo. Y aquí tenemos el resumen de la escritura de principio a fin, en un gran angular total, para que cada uno de ustedes pueda conocer el propósito del diseño original que nosotros tenemos como raza humana y claramente entendiendo lo que son las dos simientes, lo que viene claramente por delante, la formación del pueblo de Israel y todo lo que ocurrió claramente a causa de las transgresiones que ellos tuvieron durante los siglos, lo cual lo fueron esparciendo en todo el planeta. Cosa que finalmente cuando llega Mashiach manda a buscar a todos aquellos que habían sido expatriados, por decirlo de alguna forma, sacados del territorio, desterrados, que técnicamente es la palabra que se usa, ¿no es cierto?, a buscar a todos aquellos que van a creer, van a tener justamente el linaje de Abraham, el linaje abrahámico, que no es de carne, sino que es espiritual, que van a creer a las buenas noticias, a la Besorá, de que efectivamente ya llegó el cumplimiento de la profecía y de la promesa de la llegada de Mashiach junto con el nuevo pacto para incorporar a todos aquellos que habían estado fuera y claramente también aquellos que habían estado fuera del pacto durante ya mucho tiempo, cerca de los 1000 años, para ser más específico, en los 800 y fracción de años, a los que se llamaban también a la casa del norte, la casa de Israel, como gentiles. Entonces, esa noticia nos llegó a nosotros hasta acá, sí, acá en Chile, y claramente hace 24 años, por ser más exacto, este año 2025 cumplo personalmente 25 años de haber conocido a Mashiach en octubre, de fines de este año, y claramente me llegó la buena noticia. Yo que estaba despatriado a causa de la rebelión de mis padres allá en Israel en esas épocas, claramente yo recibí el mensaje, hice teshuvá y aquí estamos hoy día trabajando y edificando el cuerpo de Mashiach. Resumen completo de la escritura de principio a fin, desde Bereshit hasta claramente el libro de Apocalipsis. Y usted va a conocer claramente el hilo conductual de todas las circunstancias y las situaciones que nos pasó como nación y claramente que nos pasó primeramente como hijos de Elohim, que es el principio de todas las cosas, puesto que para poder heredar el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, usted debe tener los 3 códigos que están estipulados en la Escritura: ser de la simiente del Padre, tener la emuná de Abraham y pertenecer a una de las 12 tribus de Israel, para pertenecer justamente a este nuevo diseño de regeneración a nivel humano, desde donde se va a empezar justamente a reinar, que va a ser justamente desde Israel, desde Jerusalén. Por eso, cuando nosotros vemos los diseños acá abajo en la tierra, hay que ya entender algo que Pablo dijo justamente en la carta que le envía justamente a Hebreos en el capítulo 11, que todo fue hecho de lo que no se veía. Es decir, desde el mundo espiritual, que entre comillas es invisible, fue tomado los diseños para hacer lo que se veía. Por lo tanto, también la Jerusalén, que nosotros conocemos acá abajo en la tierra, es un diseño que ya estaba establecido en los Shamaín, claramente en los cielos. Por lo tanto, de ahí en adelante, cuando nosotros vemos al final del libro de Apocalipsis la Jerusalén celestial o Jerusalén, la nueva Jerusalén, no es ninguna nueva, porque siempre estuvo allá arriba en los Shamaín, pero ahora vino a descender para establecerse físicamente acá abajo en la tierra, lo cual va a ocurrir en la tercera semana de la creación. Hoy estamos en la segunda semana y todas esas cosas, mapas y todas esas cosas están incluidas en este hermoso material y claramente con los nombres principales, claramente en el idioma original, en el hebreo, no conforme como la religión lo hizo durante estos años que nosotros ya conocemos las traducciones como Reina Valera y otras más. Así que los dejo invitados para que puedan adquirir este libro en forma absolutamente gratuita. Ustedes pueden conectarse a través de nuestra página de Facebook, porque no tenemos conexión de esta forma en el canal de YouTube, sino que lo tenemos solamente en el canal de Facebook. Y ustedes nos piden aquí, justamente en el enlace,
cuál de los dos libros usted quiere adquirir. Siempre recomendamos que tenga el primero para que empecemos a estudiar eso. Le va a abrir el entendimiento en forma totalmente general. Y luego, ya claramente para aquellos que ya han madurado y han tenido justamente ya salido justamente de la juventud espiritual o de la niñez espiritual y también son ministros, claramente, tenemos este también hermoso ejemplar y material de 160 páginas de revelación con 17 temas a tocar claramente en profundidad, que viene siendo luz en medio de las tinieblas. Hermoso y poderoso ejemplar que se conecta claramente con el primero, porque todo esto es escritura, todo esto es lo que está en el Tanaj, todo esto está en el Brit Hadashah y todo esto está justamente también en la Torá. Entonces, usted va a poder escudriñar y profundizar aún más todavía y nosotros no nos vamos a quedar callados, puesto que vamos a estar acompañándolo para ir revisando también capítulo por capítulo, tema por tema, tal como vamos a hacer justamente con el primer libro. Así que los dejamos invitados, 160 páginas de revelación, con 100 páginas de un camino espiritual desde principio a fin en el primer libro, ¿no es cierto?, conociendo la vida eterna y luz en medio de las tinieblas. Y claramente todo eso está conectado, siempre va a estar todo conectado con todos los temas que estamos enseñando a través de este hermoso tiempo que tenemos justamente con ustedes a través de Internet y a través justamente de las pantallas de Facebook y también de las pantallas de YouTube. Amados, yo le pregunto a usted, lo que siempre hemos estado enseñando durante ya mucho tiempo, ¿no es cierto?, varios siglos que se viene hablando de lo mismo, con respecto al tema del Malhut, ¿no es cierto?, el reino celestial, el reino del Padre. Yo le pregunto, ¿usted está viviendo en el Malhut? ¿Usted está viviendo en el reino? ¿Está viviendo reino? Es una pregunta que yo le hago porque es uno de los temas que hoy día justamente vamos a revisar. Viviendo en el Malhut. ¿Qué se llama? ¿Qué se entiende de vivir en el Malhut? Porque la religión ha dejado sumamente claro que cuando nos vayamos al cielo, es decir, la persona esté muerta o bien sea rescatada, a lo que nosotros también conocemos en el ámbito religioso como el día del rapto, ¿no es cierto? Usted ahí va a poder vivir en el reino de los cielos para siempre, tocando la lira o qué sé yo, saltando de nube en nube, con las alitas en la espalda, una figura religiosa muy popular, que yo creo que muchos de ustedes ya la tienen que haber oído y lo más probable que más de alguno de ustedes ya también se está riendo en relación a este tema, porque lo estoy diciendo de manera bastante clara, puesto que es así lo que nos han hecho creer durante siglos los religiosos. Sin embargo, la Escritura dice algo totalmente distinto y por eso es tan importante entender la Escritura completa, porque una de las cosas que a mí personalmente me ocurrió cuando yo conocí a Mashiach, claramente que lo conocí en el ámbito religioso, y eso no lo puedo discutir, por supuesto que fue así, me dijeron claramente que yo tenía que leer el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, como le llaman ellos, ¿no es cierto? Y resulta que el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento era para los judíos, no era para nosotros. Estoy hablando de cosas que yo creo que más de uno de ustedes también oyó, o bien quizás se los dijeron personalmente. Bueno, yo eso lo viví. Entonces resulta que después, cuando vamos dándonos cuenta que Mashiach hace referencia a muchas cosas que para nosotros queda absolutamente en el aire, claramente nos damos cuenta que parece que hay algo que estamos desconociendo, estamos siendo ignorantes a causa de que nos dijeron que no, eso no era para nosotros, la ley tampoco es para nosotros, es para los judíos, nosotros estamos en la gracia y usted conoce el discurso religioso. Bueno, eso ha traído una consecuencia a nivel personal de todos los que son supuestamente creyentes de Mashiach, y digo supuestamente creyentes porque hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta al pasar del tiempo y al pasar de los años y conociendo claramente en las Escrituras lo que está establecido para ser un talmidim, es decir, un discípulo de Mashiach, y no es cualquier cosa. No solamente haberse arrepentido de una justicia personalizada, porque hay que entender que la pregunta, ¿de qué se arrepienten las personas? ¿De qué se arrepienten cuando le entregan el mensaje de salvación? De los pecados, me dirán muchos de ustedes, sí, pero ¿cuáles son los pecados que usted considera que es pecado? Porque claramente los pecados más agresivos o los más grandes en la cartelera del infierno, ¿cuál vendría siendo? Muertes, abortos, infidelidades sexuales, ¿no es cierto?, matrimonio, agresividad,
Violencia, ¿para qué hablamos de la droga, el alcohol? ¿Qué brujería, hechicería, qué podría ser, ¿no es cierto? ¿Para qué hablamos también del robo? O sea, son cosas como bastante gruesas que están muy fuertemente puestas en la cartelera, pero resulta que, ¿y qué pasa con esas otras cosas que ya la mentira, supongamos, qué pasa con eso? Como que, bueno, es que todos mienten. Bueno, los que mienten son hijos del diablo. ¿Cómo quiere que se lo explique? Porque él es mentiroso desde el principio. O sea, por eso hay que leer la Escritura. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Acaso eso no está también dentro de lo que vendrían siendo, entre comillas, los 10 mandamientos? Lo digo de esa forma para que podamos entendernos entre todos. ¿No es cierto que sí? Ahora, la pregunta es ¿qué pasa con la idolatría? ¿Qué pasa con el día de Shabbat? Como lo que estamos hoy día nosotros viviendo y experimentando ya hace varios años. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la codicia? ¿No es cierto? Que cuando lamentablemente vemos muchos hermanos que llegan a las casas de otros hermanos y que claramente han tenido un buen pasar porque se han esforzado, han trabajado y tienen una muy linda casa y tienen lindos bienes porque también están caminando claramente en justicia y el Padre está añadiendo, y no pasa que haya alguno de esos hermanos o hermanas que como que su mirada cambia en su foro interior y ven cosas que la ven de forma distorsionada. Estoy hablando claramente de la envidia, estoy hablando de codiciar cosas que no corresponden porque le corresponde a la casa a la cual ella está siendo invitada o él está siendo invitado. Estoy hablando de eso. Entonces el punto es lo siguiente: ¿están viviendo los mandamientos? ¿Están viviendo los mitzvot? ¿Están caminando en ellos? Entonces el punto es lo siguiente: ¿quiénes son los que realmente están viviendo o están experimentando el reino aquí y ahora? ¿Quiénes son? Solamente aquellos que caminan en Torah. Ahora, son aquellos los que caminan en Torah, aquellos que caminan conforme a la Torah reformada de Mashiach. Porque resulta lo siguiente, que la Torah, ¿no es cierto?, que teníamos del Sinaí fue reformada para llevarnos a un nuevo nivel de pureza, de justicia y para volvernos literalmente al diseño original. Génesis o Bereshit capítulo 1, verso 26, verso 27, imagen y semejanza al Padre. Es eso lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Algo que Rab Shaul claramente lo tenía muy claro cuando él dijo que tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. ¿Y quién es el referente del varón perfecto? Mashiach. Ahora, cuando hablamos de perfección, claramente hablamos de madurez. Eso ya lo hemos conversado más de alguna vez con respecto al ámbito emocional, etcétera, porque las emociones son las que tienen que madurar. El tema intelectual no tiene madurez. ¿Por qué? Porque es adquisición de información. Eso es todo. Se adquieren experiencias, es información. Eso no requiere madurez, es información. Pero la madurez opera en el alma, en el ámbito de las emociones. Y una persona que emocionalmente no es madura, claramente le va a ser muy difícil enfrentar el día a día, el día de laboral. ¿Para qué hablamos si está de novio o llega a casarse? O si es padre ya. Es inmaduro y resulta que ella se lleva la carga porque ve que su esposo no obedece a lo que debería de hacer. O sea, no pone disciplina en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que después vamos escuchando las quejas de las esposas, de las hermanas, es que mi marido, etcétera, etcétera. Yo creo, pastor, si ustedes están viendo esto, no les es nada nuevo. Es absolutamente familiar, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y es por eso. O sea, cuando hablamos de todas estas cosas, Rab Shaul también lo dijo. Dominio propio. Y el dominio propio implica justamente el ámbito emocional. No implica el ámbito intelectual. Una persona puede ser brillante persona a nivel intelectual, puede ser en el trabajo una maravilla, pero llega a su enfrentamiento emocional frente a la toma de decisiones, a cómo gobernar en la casa o cómo claramente también enfrentarse dentro del mismo trabajo, y quizá en el mismo trabajo también puede tener tropiezos por lo mismo, porque no sabe tomar decisiones, se puede dar cuenta. Esas son las emociones, las cuales no han sido maduradas, no han sido disciplinadas, básicamente, y esa disciplina no fue en el trabajo, no fue en el colegio, fue en el hogar, fue en la casa. Así que, claramente, si hoy día hay varones que son inmaduros, claramente la responsabilidad opera claramente en el seno del hogar, porque es ahí donde él debe haber sido disciplinado y ordenado para que el día de mañana fuera un varón, como corresponde justamente, para que tome decisiones y para que sea cabeza y entre al diseño. Ahora, el punto es lo siguiente: en el mundo eso no opera así. En el mundo las mujeres tienen a luz hijos y eso es todo. Y creen que con eso hicieron todo y ya fueron mamás.
el momento, eso es parte del proceso. De ahí en adelante viene toda la educación. Y las madres tienen su responsabilidad, como los padres tienen en la otra parte responsabilidad. Ahora, el punto es lo siguiente: ¿cuál es el proyecto de vida que tiene para cada uno de los hijos que ese matrimonio tiene? ¿Dónde está el proyecto de vida? ¿Que sean exitosos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O que haya algo más, que es invisible, pero que es eterno? Es lo que estamos hablando hoy día, vivir en el Malhut. Y para eso vamos a irnos rápidamente a Juan, capítulo 3, y vamos a leer acá algo que Mashiach, yo creo que muchos de ustedes ya conocen justamente este pasaje, que es cuando Mashiach se encuentra con Nicodemo, ¿no es cierto?, de noche, y tienen una conversación aquí. Y eso es justamente lo que vamos a revisar, y luego vamos a entender cuáles fueron las palabras que están detrás de todo esto que justamente Mashiach tiene justamente con Nicodemo, y de ahí vamos a ir amplificando y viendo justamente muchas cosas que están de la mano, que están incorporadas dentro de lo que estamos estudiando, y que nos van a decir claramente, sí, está escrito, está dicho. Y el punto es lo siguiente: como no se lee con entendimiento, porque muchas veces vemos que la religión ha hecho que el desarrollo mental, el desarrollo del alma, sea mayor, mucho mayor que el desarrollo del Ruach. Eso que implica dependencia del Ruach HaKodesh. Porque cuando se desarrolla el alma, ¿cómo se desarrolla el alma? Preguntándole al hermano, preguntándole al pastor, ¿y esto está mal? No está mal, pero yo no puedo depender de eso para tener revelación. Voy a tener un complemento de la información espiritual que yo tenga, de alguna forma. Pero la revelación es pasar tiempo con Él. Es pasar tiempo con Él. Porque Él va a ir abriendo el entendimiento. Nosotros lo vemos en Lucas 24. Mashiach lo hizo con sus discípulos. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen el Tanaj, es decir, toda la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura está velada, escuche muy bien esto, está velada para los hijos de la serpiente. Entonces, el Ruach HaKodesh, ¿qué es lo que hace? Abrirnos el entendimiento para comprender justamente lo que está escrito y salir del sistema religioso del cual estábamos, me incluyo, porque por algo tenemos autoridad y propiedad para decir las cosas que decimos, porque nosotros no venimos bajando del cielo y estamos acá abajo transmitiendo por YouTube o transmitiendo por Facebook. No, amado, nacimos en esta tierra. Pasé por sistema religioso, como todos los que son acá en Latinoamérica, por el catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entré a los evangélicos y a toda la historia que más o menos yo creo que muchos de ustedes ya han vivido. Bueno, pero el Padre nos sacó del sistema religioso. Porque sí o sí el sistema del cristianismo que nosotros conocemos hoy día tiene su madre, que es Babilonia. Por eso nosotros hablamos de la cultura greco-babilónica que corresponde al tema de la religión. Ahora, al sacarnos del mundo, al sacarnos del sistema religioso, nos trae ¿a dónde? A su Malhut. Y resulta que en el Malhut del Padre hay leyes que hay que cumplir. Porque cuando estábamos en el reino de las tinieblas, justamente estábamos sin ley. Y hacíamos lo que nos parecía y lo que nos gustaba. Y resulta que no necesariamente lo que a uno le gusta es correcto. No necesariamente lo que a uno le gusta es puro. No necesariamente lo que a uno le gusta está en pureza y en santidad delante del Padre. ¿No es cierto? Entonces, cuando estábamos sin ley, porque estábamos en el reino de las tinieblas, el Padre nos sacó de ahí, nos sacó del sistema religioso y nos trajo a su Malhut para que camináramos en su palabra. No para que dijéramos que estamos nosotros conociendo de su palabra. La pregunta es la siguiente, ¿hasta qué hora la persona va a conocer y conocer y conocer siempre lo mismo y no va a avanzar? Es decir, no va a madurar. Porque seguimos, como dijo Rav Shaul en su momento, ustedes ya tendrían que ser maestros. O sea, no puedo conversar con ustedes como personas adultas, tengo que entregarle leche nuevamente, porque no son capaces de comer alimentos sólidos. Vianda aparece en una de las traducciones de la Escritura. Entonces, la madurez espiritual va muy de la mano también con la madurez a nivel almática, porque hay personas que pueden ser inmaduras, sí, eso también puede ocurrir, inmaduras emocionalmente, pero a medida que van creciendo en Mashiach, se van madurando también a nivel emocional. Es una cosa que va para la mano. No puede haber una madurez espiritual y una inmadurez emocional o una madurez natural, no puede existir eso. Tiene que haber una complementación y algo que nos va ordenando para entrar a la imagen y semejanza del Padre. De otra forma es imposible. O sea, no puede ser posible que una persona sea inmadura, absolutamente madura, como que estuviera en cuarto básico y esté en primero medio. Es imposible porque no es compatible.
En la vida espiritual es exactamente igual. No pueden haber personas que crezcan espiritualmente cuando son inmaduros en forma natural. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que Mashiach nos revela en este pasaje con Nicodemo? Y vamos a ver de lo que estaban conversando, es decir, qué es lo que Mashiach se subentendía, sabiendo que él lo sabe todo, ¿no es cierto? Subentendía que debía haber sabido justamente Nicodemo. Vamos, verso 1, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Ahí usted se puede dar cuenta inmediatamente que esto era absolutamente un comentario no entre cuatro paredes. Era ya algo que era público, es decir, hay una conversación entre muchos rabinos y dice sabemos, habla en plural, no dice sé que has venido de Elohim, no. Es una discusión que Nicodemo ya había tenido con varios. Sabemos que has venido de Elohim como maestro, es decir, como rabí. De hecho, vemos que lo llama rabí, lo reconoce que es de la misma casta de la cual él es. ¿Vamos bien ahí? Él reconoce a un par, sabiendo que él, Nicodemo, no tenía 30 años como Mashiach, sino que ya era un hombre maduro. Estamos hablando 60, ¿ya? O sea, una persona que ya lleva tiempo estudiando las Escrituras. Y resulta que también aquí tenemos otro dato importante en el verso 1, que era un principal. O sea, no era cualquier rabino, porque rabinos hay muchos, pero los principales son pocos, hasta hoy día en Israel. Entonces, dijo claramente, este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Verso 3. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de lo alto no puede ver el Malhut de Yahweh. Ya le está diciendo claramente algo que él en teoría debería haber sabido. Y veamos lo que pasa acá. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él mismo se está mostrando que no es un juvenil, que tampoco es un hombre que está dentro de una edad relativamente madura, los 50, no. Ya está mostrando sobre los 60 años. Él se considera viejo. Por algo le está diciendo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Ya? ¿Puede acaso, mire la pregunta tan infantil que estábamos recién hablando, tan infantil, ¿cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se puede dar cuenta de la cara que puede haber tenido Mashiach en ese momento escuchando a un anciano, a un maestro de la Torá, que no tenía 15 años, por favor, ¿ya? Nicodemo pregunta eso y responde Mashiach, ¿no es cierto?, en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el Malhut de Yahweh. Solo lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles que te dije, le es necesario nacer de lo alto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. ¿Qué quiere decir eso? Que es dependiente del Ruach HaKodesh, no va en su voluntad carnal, no en sus pensamientos, es que tengo una agenda. ¿Ah? ¿No se ha escuchado eso? O el programa de este año de la congregación va a ser esto, y tenemos estas actividades. ¿De dónde sale eso? No es que tenemos que ser ordenados, correcto, dependiendo del Ruach HaKodesh. No de la mente, no del alma, no de voluntad de hombre. Es que ahora nos toca este mes hacer una actividad evangelística en tal lugar. ¿No se escucha eso? No sé si les suena algo similar. Por años yo escuché cosas como esas. No es que este mes, y hay agenda, una agenda. Y lo que no hicimos el año pasado lo vamos a hacer este año porque no sé qué ocurrió. ¿Qué es eso? Dice claramente Mashiach acá que los que son nacidos del Ruach no saben. ¿Por qué? Porque dependen de él, no dependen de su programa
intelectual de su programa religioso. No existe así. La pregunta, ¿esa persona está en el reino? Está más que claro que no. Bueno, seguimos. Repito, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos y no reciben ustedes nuestro testimonio. Ahí claramente él está encarando de que él está mostrando cosas y señales que están en la Escritura, pero resulta que no están recibiendo lo que ellos están haciendo. Y cuando usted dice ellos, no está hablando con respecto a los discípulos, para nada, no está hablando para nada, no está el Midim, está hablando de él y el Padre. No reciben nuestro testimonio. Es decir, lo que estamos mostrando que se está haciendo, sanando a los enfermos, etcétera, 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 señales, milagros, prodigios, etcétera. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cómo es posible que Nicodemo, siendo maestro de Israel, no haya entendido y no sepa estas cosas que Mashiach le está hablando? ¿Saben por qué? Porque el sistema religioso hasta hoy día, desde esa época y ya antes, 50 años antes del nacimiento de Mashiach, ya existía algo formal conocido como la tradición de los ancianos, a lo que nosotros conocemos hoy día con el nombre de Talmud. Es decir, el Talmud ya existía en esa época, por lo tanto, lo que sí ellos conocían muy bien era las tradiciones de los ancianos. Y no estoy hablando puntualmente de Nicodemo, que era anciano, sino que de los ancianos. Estamos hablando de mucho tiempo hacia atrás. Por lo tanto, estos sabios de Israel, los ancianos de Israel, habían diseñado este sistema de, por decirlo de alguna forma, como cercos, para no vaya a ser cosa que vayamos a transgredir un mandamiento. Es parte de la filosofía, se lo digo de esa forma, de la filosofía judía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sí sabía Nicodemo y no sabía la Torá y el Tanaj? Sabía Talmud. ¿Sabía de las tradiciones? Por supuesto que sí. Y es por eso que estaban tan ciegos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de hombre los había apartado justamente de conocer la verdad. Y por eso le era tan difícil reconocer la llegada de Mashiach. Porque las escrituras estaban entre luz y sombras, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjese lo siguiente. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto digo que lo que sabemos, hablamos. ¿Eso qué quiere decir? Él no sabía de ninguna forma lo que justamente Mashiach le estaba compartiendo, porque lo que le estaba compartiendo era del Tanaj, era de los profetas. Y él no lo estaba leyendo, no lo estaba entendiendo. Por eso Mashiach dice claramente, lo que sabemos, lo que ya hemos estudiado, de eso hablamos. ¿Y qué es lo que estaba hablando justamente Nicodemo? Talmud. Estaba hablando de las leyes o de las tradiciones, etcétera, 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 que eran humanas. Ahora, dice claramente, y lo que hemos visto, testificamos. O sea, yo soy testigo de, porque lo vi, lo experimenté. ¿Qué fue lo que pasó justamente con los 12 cuando vino la fiesta de Shavuot? ¿Qué fue el discurso que tuvo justamente Pedro? Nosotros somos testigos de su resurrección. Testigos, o sea, lo vimos, estuvimos con él. De hecho, estuvo 40 días Mashiach con ellos, hablándoles justamente del Malhut. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 1. Empieza a leerlo ahí y se da cuenta que tuvo 40 días hablando del Malhut, del Padre, justamente a sus discípulos, entre comillas, a los que iban a ser claramente apóstoles el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando Mashiach cuando le estaba enunciando en el verso 3? De cierto te digo que tienes que nacer de lo alto para ver el Malhut de Yahweh. Y en el verso 5 le dice que tienes que nacer del agua y del Ruach para poder entrar en el Malhut. Ahora, ¿de qué estaba hablando Mashiach? Vámonos a ir a Ezequiel, capítulo 36, verso 24, y vamos a ver claramente que hay algo que efectivamente no estaba conociendo ni sabiendo justamente Nicodemo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dijo Mashiach acá, de lo que sabemos hablamos, de lo que no sabemos no podemos hablar. Y claramente
les llama la atención a este anciano principal dentro de justamente del ámbito rabínico de la época, llamado Nicodemo, le llama la atención que cómo es posible que él no conozca este pasaje de la Escritura. No tiene por qué saberlo a pie de letra, pero sí entender algunos elementos que deberían haberle dado luz a lo que le estaba hablando justamente Mashiach. Y aquí entramos a Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante, dice así: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. El Padre hablándole justamente a sus discípulos. Un segundito, amados. Muchas gracias. Perdón, no a los discípulos, sino que a la nación de Israel. Yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Escuche muy bien, agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré, es decir, de todo sistema religioso donde hayan estado. Está más que claro, la religión viene con idolatría, y por supuesto que así lo hemos visto, y es algo que es imposible que salga de la religión, porque la religión tiene la base de la idolatría. Hoy día la religión tiene claramente algo mucho más sofisticado, que no está colgado de una muralla o no está en un podium, por decirlo de alguna forma, sino que ahora son personas. La idolatría al pastor, la idolatría al rabino. De hecho, en Israel usted puede ver fotos de los rabinos, del rebe que le llaman ellos, ¿no es cierto?, puestos en sus casas. Sí, hay una foto de su rabino puesto ahí, y muchas veces cuando salen de las casas, como que hacen una oración a la foto. ¿Y eso qué es? ¿No es idolatría? Bueno, entonces, dice claramente: serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Verso 26. Les daré corazón nuevo y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, de su cuerpo va a sacar ese corazón duro y va a colocar un corazón claramente conforme al Padre. Un corazón de carne que sea blando, por decirlo así, para que pueda recibir su palabra. Ahora, y verso 27, y pondré dentro de ustedes mi ruaj y haré que anden en mi Torá, en mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. ¿Está más que claro esto? O sea, si usted quiere ser parte del reino, tiene que haber nacido del agua y del ruaj, y tiene que haber nacido de lo alto. Y vuelvo a repetir acá, Mashiach le dice claramente acá, en el verso 5, de cierto te digo que tienes que nacer del agua y del ruaj. No pueden entrar al Malhut si es que no nació del agua y del ruaj. ¿Y qué es lo que dice acá justamente el Padre? Esparciré, el verso 25, sobre ustedes agua limpia. Ahí está claramente. ¿Y esa agua qué significa? Torah, conocimiento de la Escritura. Porque el que estaba fuera justamente del Malhut es una persona que no tiene conocimiento de la Torah, o sea, no está bajo el pacto. Y resulta que nosotros nos incorporaron, nos sacaron justamente del olivo justamente silvestre y nos injertaron nuevamente en el olivo que justamente da fruto, el olivo cultivado, y es aquí justamente donde estamos recibiendo Torah. Si una persona dice ser discípulo de Mashiach y no ha recibido Torah, no es discípulo de Mashiach. Porque Mashiach es maestro de la Torah. No lo digo yo, el Nicodemo mismo lo dijo. Tú has venido justamente como maestro enviado por parte del Padre. Tú has venido de parte de Elohim como maestro. ¿De qué? De la Torah. No del Talmud, amado. De Torah. De hecho, se cumple también la profecía que se le había entregado a Moshe cuando le dijo el Padre: voy a levantar de en medio de tus hermanos a uno igual que tú, y a él van a oír. Y hay de aquel que cuando yo lo levante y empiece él a hablar en mi nombre, el pueblo no lo oiga, porque va a ser desarraigado del pueblo. Palabra profética se le entrega justamente a Moshe. Algo que también nuevamente se hace mención en la fiesta de Shavuot, cuando justamente Pedro hace el comentario con respecto a este mismo tema. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta de que una persona que entra al reino, que empieza a caminar en el reino, sí o sí tiene que conocer justamente las leyes, la Torah del reino.
Y eso implica que está viviendo en el reino. Es decir, primero que todo, empieza a echar por basura, tal como dijo Rav Shaul, y lo hizo Rav Shaul, echar por basura todo lo que ya conocía. Y eso implica sistema religioso. El domingo, ¿qué es domingo? Es Shabbat. Y siempre va a ser Shabbat, y siempre fue Shabbat, y siempre va a ser Shabbat. Siempre. Y las fiestas, ¿para quiénes son? Para el pueblo de Israel, justamente. Pero son las fiestas del Malhut. Son las fiestas del Padre. Y nosotros celebramos sus fiestas. No son las fiestas del pueblo de Israel. Israel celebra las fiestas celestiales. Israel hoy día tiene sus fiestas nacionales. Y Israel lo podemos llamar algo que pasó hace poquito, un par de semanas atrás. Purim es una fiesta nacional, es una fiesta como mandamiento de hombre, por decirlo de alguna forma. Es una tradición humana, el cual establecida, ¿por qué? Por un hombre, por Mardoqueo. ¿Cómo quiere que se lo explique? ¿Es mandamiento celestial? ¿Es una fiesta del Padre? No. ¿Hay que celebrarla? No. ¿Y para qué hablamos posteriormente, a fines del año, ¿no es cierto? Con la fiesta de Hanukkah. ¿Qué? Es una fiesta de una victoria militar. Correcto. Tendríamos que hacer entonces fiesta por todas las victorias militares que tuvo justamente David, las que tuvo, bueno, ¿para qué hablamos de la fiesta que tuvo la victoria militar, que entre comillas, que de alguna forma tuvo Goliat, o sea, David con Goliat, y luego, en este caso, de Sansón también. Sansón, ¿cuántos filisteos mató? Entonces, amado, ¿sabe? Si nos ponemos a darnos vueltas en los que... No, yo tengo que caminar en lo que el Padre dijo. Nada más que eso, en lo que el Padre dijo. Y por lo tanto, si tengo claro cuál viene siendo justamente la voluntad del Padre, estoy entendiendo que estoy caminando en el reino. No estoy caminando en otra cosa. Porque lo que viene siendo todo extra es mandamiento de hombre. Entonces nosotros no celebramos Hanukkah, imposible, porque es una fiesta de hombre. Muchos dirán, pero si Mashiach celebró, ¿dónde es que celebró Mashiach Hanukkah? Y ustedes me van a decir en Juan 10, en Juan 10, él estaba en el pórtico, estaba en el templo, pero no estaba celebrando Hanukkah. No estaba celebrando Hanukkah. Los judíos estaban celebrando Hanukkah. Y tanto así fue que justamente Juan deja registrado la fecha en que estaba ocurriendo esto, para que nosotros nos ubicáramos en el tiempo y en el espacio, nada más que eso. Ustedes pueden darse cuenta que todas las fechas que de alguna forma no están como fechas, sino que están como acontecimientos, por supuesto sabemos que vienen con una fecha asignada. ¿Por qué? Porque es inamovible. Si ahora estamos muy cerca, ¿no es cierto? Próximos, ¿no es cierto? De hecho, ya mañana, domingo, que es el primer día de la semana, estamos entrando justamente a Rosh Hashanah, que es el año nuevo conforme a la Escritura, no el año nuevo judío, que corresponde en el séptimo mes, que vienen reemplazando la fiesta de Yom Teruah. ¿Ya? Mañana, domingo, estamos entrando a Rosh Hashanah, al año nuevo espiritual. Y eso implica que contamos 14 días más adelante y nos entramos a la primera fiesta que el Padre estableció como calendario espiritual para nosotros, que viene siendo Pesaj. Entonces, cuando estamos entendiendo todas estas cosas y estamos viviéndolas, por supuesto que estoy dentro del reino. Pero sin embargo, si la estoy mirando, muchos dicen, nosotros somos observantes. ¿Y por qué están mirando? ¿Qué es eso? Observar la ley es caminar en la ley, es vivirla, es vivir en el mandamiento. Cuando estamos viviendo y experimentando una de las más hermosas fiestas que existe, que es de 7 días, 8 inclusive, la fiesta de Sukkot. Literalmente nosotros habitamos en el mandamiento. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la Sukkah. Entonces, amado, experimentar las fiestas del Padre, algo que fue establecido hace cerca de 3.500 años atrás, en el desierto, justamente, para la nación de Israel, a la cual nosotros entendimos que pertenecemos a ella. Por eso estamos recibiendo a Mashiach, porque Mashiach es el Mashiach de Israel, no es el Mashiach de Chile, Argentina, etc. No existe eso. Mashiach, hay un ungido para la nación de Israel y la promesa es para la nación de Israel. Si no, usted revisa nuevamente qué fue lo que ocurrió en la fiesta de Shavuot, cuál fue el discurso que dio Pedro justamente en relación a este mismo tema. Esto es para aquellos, para la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para sus hijos, le dice. ¿A quién? A los judíos, a los israelitas. ¿Y para quién es el Padre ha llamado? Que los que están lejos. Claramente, ¿quiénes son los que están lejos? En la deportación. Por eso cuando justamente
ocurre la fiesta de Shavuot, fue algo absolutamente estratégico por parte del cielo. ¿Por qué? Porque el Padre reunió a todos los que habían sido expatriados, los que habían estado fuera, los que estaban desterrados y se habían quedado fuera, pero conocían la Escritura y conocían claramente las fiestas y subieron justamente a Israel, subieron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot. Y el Padre ahí justamente hace esta intervención extraordinaria con la llenura del Ruach HaKodesh, entregándole idiomas de todas las naciones que estaban reunidas en ese momento en Jerusalén para predicarles justamente la Besorá, las maravillas de lo que el Padre había hecho en esos días. ¿Con quién? Con Mashiach. Entonces, amados, estamos dispersos en todas las naciones y ustedes bien lo saben, ya lo hemos dicho más de alguna vez, de que a un tiempo más ustedes nos van a ver transmitiendo directamente desde Israel. ¿Por qué? Porque tenemos que volver allá, porque esa es nuestra casa. Chile es un lugar de destierro, no es nuestro hogar. Argentina es un lugar de destierro, para quienes entienden justamente de lo que estamos hablando. Nuestro hogar viene estando en Israel. Lo mismo pasa para el que está en Bolivia, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra casa está allá. Nosotros tenemos que volver allá. Ahora, ¿qué es lo que dice acá claramente el Padre? Y pondré dentro de ustedes mi Ruach, verso 27, y haré que anden en mi Torá, y mis estatutos y mis preceptos los guarden, y los pongan por obra. Poner por obra la Torá. ¿Ya? ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando llega el Ruach HaKodesh. ¿Y qué fue lo que pasó en la fiesta de Shavuot? Llegó el Ruach HaKodesh y de ahí en adelante vino una dispensación del Ruach HaKodesh hasta el último día que la persona reciba a Mashiach en Teshuvah. Estamos hablando hasta el último día antes del shofar. Ahí, pum, también va a llegar el Ruach HaKodesh para que camine en Torah. Entonces, y fíjense lo que pasa en el 28. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. Porque antes, en el verso 24, dijo, yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. ¿Es un deseo voluntario personal mío? No. Él está diciendo que eso lo va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Colocándolo en el corazón. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos de ustedes quieren volver a Israel y vivir en la tierra de nuestros padres? Esa es la pregunta. Eso yo lo entendí inmediatamente cuando empecé a tener más llenura del Ruach HaKodesh. Fue claramente porque el Padre, al sacarme del sistema del mundo, sacarme de la religión, me empieza a entregar en forma progresiva revelación tras revelación. Y revelación tras revelación. Y la revelación implica la puesta de la luz en una verdad de la Escritura. Eso es revelación. Nada nuevo bajo el sol. Pero el punto es lo siguiente, pero ¿cómo es posible? Si siempre estuvo acá, justamente no había tenido el entendimiento. No me había sido revelada la Escritura. ¿Se da cuenta? Por eso Mashiach les sopla y les entrega una abertura de entendimiento para que comprendan la Escritura, el Tanaj, a los discípulos. Uno se pregunta, ¿pero cómo tanto tiempo con él y no lo entendían? Es que ese es un tema espiritual. Entonces Mashiach les abrió el entendimiento para que empezaran a estudiar, porque recuerden que eran todos pescadores, gran parte de ellos, no todos, claramente. Entonces tenía que empezar a educarse. Y para eso tenían que ser educados justamente con la revelación de la Escritura a través del Ruach HaKodesh. Y es lo que hemos experimentado en estos años. Por eso, amados, esto no es cualquier cosa, es una experiencia. El entrar al reino es una experiencia. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en el mandamiento hoy día que es Shabbat. Esto no es una cosa antojadiza, no, esto es para quienes somos escogidos de entre las naciones. Lo dice acá el Padre, yo los tomaré de las naciones. ¿Y qué es lo que pasó? A mí me pasó esto, a mí me limpió con su agua, con Torá. Y también puso un corazón nuevo. ¿Por qué? Que ahora mi corazón palpita por Él, no por las cosas del mundo. No por el negocio, no por la empresa. Eso ya lo dejé. De hecho, renuncié para estar hoy día de tiempo completo, justamente estudiando la Escritura y poder tener hoy día justamente estos hermosos ejemplares que tenemos para poder compartir con todos ustedes. Entonces, amado, dimos un paso absoluto. Sí, dejamos todo atrás. ¿Y quién hoy día nos sustenta? El Rey. Él se encarga de enviarnos recursos. Porque ustedes bien saben, si estamos transmitiendo con ustedes claramente, aquí no tenemos personas hoy día. ¿No es cierto? Hemos tenido personas, por supuesto que sí, hemos tenido personas, pero resulta que nosotros hoy día no tenemos personas y nosotros seguimos transmitiendo y seguimos enseñando y seguimos educando y seguimos invitando a todos aquellos que quieran entrar al reino y quieran entrar al Malhut y a caminar como el Padre quiere que caminemos. Justamente lo estamos invitando a ustedes, pastores, para que dejen de ser pastores y se transformen en roé.
¿Se fija? Sacarlos del sistema religioso. Hay que entender una cosa. No quiero decir de que la palabra pastor está mal traducida, no, pero está claramente mal usada, está manoseada, está ensuciada por el sistema religioso. Por eso cuando estamos hablando de transformarse de pastor a roé, claramente hay una diferencia a nivel espiritual. Estamos hablando solamente de eso. No quiere decir que la palabra pastor está mal dicha, no. Yo creo que ustedes me entiendan lo que quiero llegar. Entonces, cuando yo salgo del sistema religioso y entro justamente a la asamblea mesiánica, salgo de la iglesia y entro a la asamblea mesiánica, claramente me cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque empiezo a entender lo que justamente Mashiach nos vino a entregar. Ahora, vivir en el Malhut, sumamente simple. Vivir en Torah, conociendo Torah claramente, y eso que implica vivir en los mismot, ¿no es cierto? Claramente la justicia del Padre, no la propia justicia nuestra, la cual muchas veces la hemos puesto por obra y la hemos ejecutado, y usted se ha dado cuenta cuáles han sido finalmente los resultados. No han sido muy buenos que digamos, claramente porque la propia justicia, y claramente alimentación, porque estamos hablando de los mitzvot. Entonces, alimentación kosher, por supuesto que sí. Y claramente, celebrar las fiestas, que ya estamos, como les digo, próximos ya a empezar. Justamente las 7 fiestas que son tiempos apartados, son tiempos especiales, son tiempos celestiales, que no se pueden perder, porque cada una de ellas viene con una impronta de poder de parte del cielo, con revelación de parte del cielo. Por eso son tan importantes para nosotros como discípulos, como Talmidim de Mashiach. Y claramente la cena del Adón y vivir cada uno de los Shabbat, los Shabbatot, ¿no es cierto? Y vivir la cena del Adón, algo que no es menor, porque claramente cada vez que nosotros vivimos la cena del Adón, estamos comiendo de su carne y bebiendo de su sangre para poder ser resucitados el día de mañana, justamente en el día postrero. No lo digo yo, lo dijo él. Entonces, seguimos en Juan, pero ahora vamos a al capítulo 14, verso 22 en adelante. Y observen lo que dice claramente aquí Mashiach. Juan 14, verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, dice acá, Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, todo lo que nosotros bien sabemos que Mashiach hizo fue enseñar Torah. Es decir, ¿cuáles son las palabras que nosotros vamos a guardar? Esa es la Torah reformada de Mashiach. Y todo esto, ¿de dónde viene? De parte de los Shamaín, de parte del Padre, de parte de los cielos. ¿Para qué? Para que se establezca la voluntad del Padre aquí en la tierra como lo es en el cielo. No es nada nuevo bajo el sol. Entonces, sino que el Padre me envió para entregar estas palabras. Es decir, establecer el Malhut, establecer el reino nuevamente aquí abajo en la tierra. ¿Acaso no dijo Mashiach, hagan teshuvá porque el Malhut Hashamayim se ha acercado? Bueno, amados, eso sigue siendo la misma palabra, la misma entrega de lo que vendría siendo la Besorá. Los que son justamente evangelistas, para que se pueda entender, ¿no es cierto? Los que entregan el mensaje, es esa la palabra que deben de usar. Arrepiéntanse, hagan teshuvá, porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Malhut Hashamayim viene para establecerse en los hijos de Elohim y viene a traer juicio a los hijos de la serpiente. Eso hay que tenerlo sumamente claro, porque no hay medias tintas en esto. Es luz o tinieblas. ¿Son parte o no son parte? Pero ¿qué pasa si un familiar no se quiere convertir? No se quiere convertir porque no es parte del reino. ¿Por qué? Porque es hijo de la serpiente. ¿Pero cómo? Si es mi tío y es tan bueno. Eso no es asunto nuestro, es asunto de él. Si él no quiere recibir la palabra, es muy curioso que no quiera recibir la palabra. ¿Por qué? Porque está más que claro que no es. Amado, las serpientes no tienen oídos. Se los vuelvo a repetir. Y por lo tanto no pueden oír. Por eso las serpientes las pueden siempre, ya está estudiado, ya está visto, que para poder cazar una serpiente tiene que ser por la parte de atrás, cosa que la serpiente no lo pueda ver. ¿Por qué? Porque la serpiente solamente puede operar con sus vistas, no tiene oídos para oír. Por lo tanto, el que no quiere oír, claramente, ¿de dónde puede ser? ¿Hijo de quién? Entonces, es sumamente simple, sumamente simple. Vuelvo a repetir, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, se lo leo ahora amplificado. El que me ama guardará la Torá que le entregué.
Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no va a guardar la Torá que entregué, no va a guardar la Torá reformada. Y la palabra que han oído no es mía, sino que el Padre que me envió. ¿Por qué? Porque lo que más quiere y anhela es que volvamos a ser a su imagen y semejanza. Es decir, establecer el Malhut que perdió Adán en Edén, nuevamente traerlo al planeta y establecerlo para poder gobernar sobre todo el planeta en un planeta donde reine la justicia, el shalom y la alegría. Nada más que eso. Ahora, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 3, mire lo que pasa acá. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, a Mashiach, si guardamos sus misbot, si guardamos sus mandamientos, si guardamos su Torah, ¿no es cierto? El que dice, escuche muy bien esto, yo le conozco, no, si yo soy creyente, etcétera, usted sabe todas las palabras que podemos escuchar, y no guarda sus misbot, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh, el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, en Torah. Simple. ¿Y eso qué implica? Malhut. ¿Está viviendo el Malhut? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estoy poniendo por obra las palabras celestiales, las que se establecieron hace más de 3.500 años atrás en el monte Sinaí y que fueron reformadas hace 2.000 años atrás, justamente por a quien usted dice que es rey. Si usted llama a Mashiach, lo llama rey, entonces haga la voluntad del rey. Sumamente simple. Y ahí viene una reforma completa, tiene que orar por los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, si estamos hablando de eso, de una Torah reformada. Ahora, ¿qué pasa en el verso 15? Ahí mismo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 15, dice así: no amen al mundo ni las cosas que en él están. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre implica caminar en Torah. Y el que ama al mundo no está caminando en Torah, está más que claro. Santiago, ¿cómo fue que lo dijo? Santiago 4:4. ¿Se acuerda usted de lo que dice Santiago 4:4? El que ama al mundo se transforma en enemigo del Padre. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan aquí? Si guardamos sus misbot, ¿no es cierto? En el verso 3, en su Torah, nosotros le estamos conociendo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus misbot, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. O sea, es decir, por eso está mostrando el tema de caminar en la Torah, caminar en la voluntad del Padre, caminar en el Malhut, y luego en el verso 15 está mostrando con respecto al tema de cómo opera el tema del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, vuelvo a eso, no está en él, porque el amor del Padre opera en la caminar en la voluntad del Padre. Si yo amo al Padre y no camino en la voluntad de él, ¿sabes qué? No existe eso. No puede funcionar así. Es una contradicción absoluta. Sigo andando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿no es cierto?, permanece para siempre. Es decir, el que camina en Torah, que es la voluntad del Padre, la voluntad de Yahweh, ¿no es cierto?, va a permanecer para siempre, por supuesto. ¿Por qué fue lo que nos trajo Mashiach? ¿No fue vida eterna? Entonces, la vida eterna se activa en nosotros en la medida que yo camino en Torah, en la medida que yo guardo sus misbot, en la medida que yo guardo Shabbat, guardo las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, cada vez que usted camina en un misbot, que está ejecutando en su vida personal un mandamiento, sabe, biológicamente, le estoy hablando de esto, biológicamente usted se mantiene justamente en una degradación celular sumamente lenta. Es decir, la persona le es mucho más difícil envejecer. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo es caminar en un mandamiento que le va a dar vida, literal.
La persona que camina en Torá, claramente su proceso de vejez es más lenta. ¿Por qué? Porque está caminando en la vida que viene siendo la voluntad del Padre. La persona que transgrede la Torá, la vejez y la radiación celular va a ser mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque no está caminando en la vida. ¿En qué está caminando? En la muerte. Amado, esto es más grande de lo que usted se imagina. Y es por eso que muchas veces hay personas que no aparentan la edad que tienen porque están caminando en Torá. ¿Por qué? Porque está caminando en la vida. Y aún más, a eso agreguemos que claramente en cada reunión, en cada Shabbat, en cada vez que se reúnen como asamblea, están tomando la cena del Adón, que están tomando su sangre y están comiendo de su carne. Por lo tanto, están bebiendo vida para su ruaj. Y eso trae por consecuencia también una manifestación a nivel físico. Por eso la salud, todas esas cosas están como corresponde. ¿Por qué? Porque en el reino no hay enfermedad. Vuelvo a repetir, en el reino no hay enfermedad. Lo que el enemigo puede tocar solamente es la raza caída. Aquel que está en pecados, eso solamente el enemigo puede tocar. Ahora, si usted no ha pasado por liberación y hay maldiciones ancestrales, que ese es otro tema, su roé lo puede justamente ayudar para que eso lo pueda resolver y caminar en salud y caminar en vida y vida eterna, tal como Mashiach lo dijo. Porque esto no es una historia, esto no es religión, esto es realidad. Vivir en el reino es algo literalmente extraordinario. No voy a ocupar la palabra sobrenatural, porque no es la palabra que corresponde. Es extraordinario, es maravilloso. ¿Por qué? Porque es real. Es más real de que el aire que usted está respirando. Sigo avanzando. Ahora vamos a irnos a la segunda carta de Juan, al capítulo 1, el verso 9. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Mashiach, ¿cuál es la enseñanza de Mashiach? Torah, ¿no es cierto? No tiene a Yahweh, claramente. No puede tener al Padre, porque el Padre es la Torah, Él es el Malhut, Él es el reino. ¿Por qué? Porque él camina, todo el caminar del reino implica obedecer los mandamientos, los mitzvot. Ahora, el que persevera en la doctrina de Mashiach, que viene siendo en la Torah, claramente, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, atento a esto, y no trae esta doctrina, no le reciban en casa ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que si usted considera que ese hermano es hermano, pero usted ahora entendiendo esto no es hermano porque no está caminando en Torah, no está caminando en Shabbat, ni las fiestas ni nada, etcétera, nada, ese no es hermano. Y no lo invite a su casa para que usted no sea partícipe de sus malas obras. ¿Por qué? Porque no está caminando en Torah. ¿De qué está caminando? En religión. ¿Y la religión qué es? Mundo. ¿Y qué es lo que nos acaba de decir? No amen al mundo. Amado, se puede dar cuenta que lo que estamos leyendo siempre estuvo escrito. ¿Y cómo es posible que ahora podamos entenderlo? No es que ahora lo podamos entender. Siempre ha estado, siempre lo hemos comprendido. Hoy día lo estamos mostrando. Porque claramente es tan fácil decir, no, sí, el reino, y hablar mucho del reino. Y no están caminando en el reino. Están caminando en el mundo. En el reino de las tinieblas, en el otro reino. Entonces, claramente, vuelvo a repetir palabras de Juan. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no trae Torah, no trae la Torah reformada de Mashiach, ¿no es cierto? No lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso quiere decir, se hace cómplice justamente del pecado. Me imagino que ustedes no se quieren ensuciar, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros empezamos a crecer en el espíritu, en el ruaj, claramente nuestros niveles de discernimiento es imposible que no aumenten, ni se afinen, ni maduren. Por lo tanto, aquellos de usted que creía que sí eran, usted ahora se ha dado cuenta que no era tanto, y de a poco hay que irse apartando. Y si realmente eso tiene que ser con guillotina, hágalo. Para que usted no se ensucie, usted no tenga problemas con el Padre, porque el problema lo va a tener con el Padre. Y resulta que la pregunta es la siguiente: ¿usted quién quiere agradar? ¿Al hombre o al Padre? Elija. Yo elegí agradarlo a Él, y es por eso que tuve que cortar muchas relaciones y enemistarme con otros más. ¿Por qué? Porque no caminan en la voluntad del Padre. Y aún más, se burlaban
de la Torá. Entonces, por lo mismo, adiós. Los hijos de la serpiente, lejos de su casa. Lejos de su casa. Y aquí Juan se lo está diciendo de una forma bastante clara. Aquel que no participa de la doctrina de Mashiach, es decir, de la Torá reformada de Mashiach, que es caminar en el Malhut, en el reino, ni se le ocurra. Se puede encontrarse usted afuera, socialmente, todo lo que se quiera, pero compartir espiritualmente con él en su casa, no. Y aquí voy cerrando. Salmo 91. Observe lo siguiente. David, el que habita en el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vuelvo a repetir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa habitar? Estar dentro de. ¿Y quién es Mashiach? ¿Y quién es Yahweh? Es el mismo. ¿Y quién es el Altísimo? Mashiach, Yahweh, el Padre. Y si usted habita en él, ¿en qué está habitando? En los misbot. Usted habita en la Torá. O sea, se está transformando usted también, igual como Mashiach, en una Torá viviente. Mashiach es la Torá viviente. Y es por eso que Rav Shaul dice claramente, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Es decir, a la Torá viviente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá justamente David? El que habita al abrigo, ¿no es cierto? Es decir, en los mitzvot, al abrigo, en la Torá, ¿no es cierto? Los mitzvot de El Elyon, el Altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai, es decir, el Omnipotente. Y ahora miren el verso 9, ahí mismo en el Salmo 91. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, es decir, la voluntad de él la estoy tomando para mí, ¿no es cierto? Estoy caminando en la vida eterna que él me entregó a través de su Torá. Amados, espero que hoy hayan empezado a reformarse en lo personal, entendiendo que vivir en el Malhut implica caminar literalmente y obedecer los mandamientos del Padre y no tener relación con el mundo de ninguna forma, puesto que los deseos del mundo claramente están en oposición con los deseos del Malhut Kashamay. Un abrazo a la distancia a todos quienes se conectan con nosotros desde Curacaví, Chile. Osvaldo Calderón. Shalom.